Gracias a Claudia Adriazola Steil por su claridad, por sus ejemplos y desde luego que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ya les avanzo que después habrá tiempo para hacerlo con nuestros ponentes. Bueno, abrimos nuestro primer bloque que lleva por título Análisis del panorama internacional de la seguridad vial, desafíos de la movilidad sostenible, el valor de la convivencia vial y la formación de líderes. Tema propuesto en este primer bloque de análisis. Para ello contamos con tres expertos. Eta ditu horietako bat, Aitor Aritzeta da, bizikide ekimenaren Uno de estos expertos es Aitor Aritzeta, director de la iniciativa Bizikide. El profesor Aritzeta explicará los resultados del estudio Bizikide, un exhaustivo trabajo de investigación realizado a petición de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco. En este proyecto se analiza la percepción que ciclistas, peatones, usuarios y usuarias de vehículos de movilidad personal y conductoras tienen de la convivencia vial. Señor Aritzeta, cuando quiera. También nos va a acompañar Cristina Zamorano, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y jefa del Centro de Seguridad Vial de Autopistas. Tiene además el premio Mujer y Gestión del Tráfico en reconocimiento a su dedicación en la gestión de la seguridad vial y el mantenimiento del tráfico, otorgado por la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad. La señora Zamorano va a hablar, va a disertar sobre la gestión de la seguridad vial y las emergencias en autopistas, un espacio en el que la convivencia vial es fundamental para evitar la accidentalidad. Cristina Zamorano, cuando quiera, adelante. Y también nuestra tercera ponente en este momento, en nuestra charla, va a ser Ana Lucía Jácome. Es asesora senior de la División para Gente e Inclusión Social, líder de proyectos del Programa de Desarrollo Sostenible del Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación. La señora Jácome situará su intervención en el fortalecimiento de capacidades en seguridad vial dirigidas a todas las personas que tienen capacidad de decisión en este ámbito. Señora Jácome, también adelante cuando quiera. Así que comenzamos, Aitor Aritzetarekin. Comenzamos con Aitor Aritzeta, que es doctor en Psicología por la Universidad del País Vasco y profesor de la Facultad de Psicología de la misma universidad. En la actualidad es miembro del grupo de investigación Qualicare, reconocido por el Gobierno vasco. Desde el año 2017 ha colaborado con la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco y ha dirigido diversas investigaciones sobre el tema de la seguridad vial. En este momento lidera la iniciativa EMAD 2 de 2019 sobre género y seguridad vial. Tiene usted la palabra. ¿Se me oye? Sí, buenos días. Bueno, mi presentación. Vale, zoragarri. Bueno, muy bien, yo voy a hacer mi presentación en castellano. También la presentación también aparecerá en castellano también. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir y por su atención. Mi objetivo será compartir con todos ustedes una investigación realizada en el año 2018 en la Comunidad Autónoma Vasca. Y como ven ustedes el título, se ha recogido la opinión de 4 colectivos diferentes en torno a la seguridad vial. Y en torno a la seguridad vial, en concreto, en el tema de la convivencia vial. Eso es lo que se ha analizado en este estudio. Como ven ustedes, en estos grupos son los ciclistas, ya ha dicho la señora Claudia, la importancia que tienen los peatones también los conductores, los patinetes eléctricos, para los usuarios de patinetes eléctricos, y luego los conductores tanto de automóviles como de motocicletas. Esos son los colectivos que se han analizado. Antes de comenzar, me gustaría compartir con todos ustedes, cuando hablamos sobre convivencia vial, al menos nuestro marco ideológico y contextual es el siguiente. En castellano, convivencia es una palabra que proviene del latín y comparte 2 conceptos diferentes. Y cuando hablamos de convivencia, tenemos que tener en cuenta que, por una parte, tenemos la propia existencia de cada persona y la existencia del colectivo con la conjugación.
con el prefijo con. La convivencia también la vinculamos con la conciencia, con diferentes acepciones también. Pero a mí me gustaría subrayar una de las acepciones, y es que el conocimiento transparente del entorno que nos rodea. Y ahora, pregúntenme ustedes, ¿quién tiene la velocidad de la vida que tenemos? ¿Quién tiene un conocimiento transparente y rápido? Todos sabemos que conducir es una conducta automática, que a menudo nos desplazamos de una manera automática. Y la señora Claudia ya ha mencionado que no solamente hay que tener en cuenta la percepción de la velocidad, sino también la percepción de la realidad, porque nuestra capacidad es muy limitada y además si esa percepción la hacemos de manera automática, es difícil tomar conciencia de los peligros que tenemos en nuestro desplazamiento, sino también analizar los comportamientos de las personas que nos rodean. Y luego, cuando hablamos sobre la convivencia, también tenemos que tener en cuenta otro término. Yo, como psicólogo que soy, me parece que es fundamental, que es la empatía, es decir, conectarnos con el otro y conectar con la vivencia de la persona que tenemos a nuestro lado. En la convivencia también tenemos un marco fundamental que es el comportamiento cívico, es decir, respetar las reglas, las normas, conocer, respetar, también voy a hablar sobre ello. Y finalmente también me gustaría compartir con ustedes una realidad, que es un valor cultural, una visión cultural del entorno. Para tener en cuenta el comportamiento del resto, para ser miembro del colectivo, para ser parte del colectivo, tenemos que tener en cuenta que los valores del colectivismo es importante. Yo soy miembro de un colectivo, de una sociedad, de una ciudad, de una comunidad también. Y en este sentido, lo que estamos viendo es que, debido a la aparición de las nuevas tecnologías, estamos desarrollando un colectivismo tecnológico. Sí, yo soy miembro a través de la tecnología que utilizan los jóvenes y los adolescentes, que se basa en una comunicación basada en la tecnología, y cada vez hay más publicaciones que salen que dicen que el ser humano está perdiendo la capacidad de la comunicación, y eso conlleva un defecto en la empatía. Eso tiene también otro impacto, que es un desarrollo donde estamos desarrollando un individualismo psicológico. Es decir, yo soy miembro a través de mi colectivo, pero yo como ser humano vivo en mi propia realidad, inmerso y aislado en mi propia realidad. A mí me gustaría que ustedes también interpretaran en este contexto los resultados de la investigación que voy a presentar. Voy a analizar todos estos puntos que ven ustedes en pantalla y vamos a hablar en principio sobre los objetivos y los resultados de la investigación realizada. En primer lugar, los objetivos principales consistían en conocer y comparar la percepción intragrupal e intergrupal de ciclistas, peatones, conductores y usuarios de UMP. Lo que ellos decían sobre sí mismos, sobre la opinión de cada colectivo, sobre sus conductas y actitudes seguras e inseguras de la vida. Y también queríamos conocer la opinión de cada colectivo sobre las conductas y actitudes del resto de colectivos. Y finalmente también les preguntamos a los participantes cuál es su opinión sobre las posibilidades de convivencia vial existente entre los 4 colectivos. Bueno, ¿cuál era la muestra? Entrevistamos a 853 personas de la Comunidad Autónoma Vasca, 417 en Vizcaya, 222 en Guipúzcoa y en Álava 214. No, en este sentido, en esta muestra intentamos equilibrar la muestra que fuera equilibrada entre las capitales y entre los pueblos. En Álava no lo pudimos hacer porque ya sabemos que, a pesar de que existen una serie de municipios, la mayor parte de los habitantes viven en la capital. Por tanto, cuando hablo de Álava, hablaré sobre todo de su capital, de Vitoria.
También cabe mencionar que la mayoría eran peatones. Ciclistas se dividían entre ciclistas urbanos y ciclistas de carretera, porque en este sentido hay diferencias importantes entre los dos subcolectivos y los conductores también y los usuarios de patinete. También tengo que mencionarles que los usuarios de patinete, que fue muy difícil entrevistar a los usuarios de patinetes, se pueden ustedes imaginar cómo anduvimos. Perdón, ¿puede usted detenerse? Que quiero hacer una encuesta, una pregunta, fue bastante complicado. Pero al final conseguimos también entrevistarles, aunque fueran menos de los que hubiéramos querido. También revisamos la bibliografía en torno a la convivencia vial a la hora de realizar este estudio. Y nos encontramos con experiencias muy interesantes en Australia y en Nueva Zelanda, y también en otros países, pero verdaderamente me parece interesante hablar sobre el trabajo que están haciendo las antípodas de este planeta. Y de ahí encontramos una serie de investigaciones y realizamos dos grupos diferentes. Por una parte, aquellos que mantenían unas conductas seguras, es decir, los que percibían su comportamiento como prudente, que tenían conocimiento de las normativas, y también lo que hicimos luego también fue hacer otro grupo con las conductas inseguras. ¿Y a quién preguntamos qué? Algunas preguntas se las preguntamos a todos los participantes, tanto a ciclistas como conductores, como peatones, como usuarios de patinetes eléctricos. Luego organizaremos todas estas preguntas en los resultados. Decir que en cuanto a los procedimientos, lo que hicimos fue crear dos cuestionarios. También realizamos una serie de preguntas abiertas a todos los participantes para recabar sus propuestas, y también hicimos dos versiones de cuestionario online y papel, y luego los introducimos en el software estadístico IBM SPSS. Bueno, he intentado resumir los resultados en diferentes tablas para que no nos liemos mucho. Voy a hablar sobre todo de una serie de resultados, o voy a prestar atención a una serie de resultados concretos, y luego, bueno, el estudio es muy extenso. Trabajamos también una escala tipo Likert, y eso nos da la posibilidad de escalonar la opinión. En este caso solamente voy a presentar los porcentajes para que sea más fácil de entender. Vayamos por territorios. En Álava, y como he dicho anteriormente, sobre todo nos centramos en Vitoria porque la muestra sobre todo provenía de la capital. Vemos en Álava que los peatones, en cuanto vemos a los peatones, a los ciclistas de carretera, ciudad, conductores y BUMP, dan sus respuestas sobre los peatones, sobre los ciclistas, sobre los conductores, y también dan su opinión sobre los usuarios de patinetes eléctricos. ¿Qué es lo que vemos mayormente? Que entre las conductas inseguras hay porcentajes muy altos que corresponden a comportamientos contrarios a la convivencia vial, y que existen en otros grupos, pero también en sus propios colectivos. Por ejemplo, en cuanto a los peatones aceptan que en ocasiones, algunos en la mayoría de las ocasiones, otras veces, otros dicen que siempre, que suelen saltarse los semáforos en rojo al cruzar el paso de cebra. También algunos peatones, en una proporción muy elevada, admiten que usan el móvil mientras caminan y que no perciben los peligros que pueda haber. Pero no solamente dicen eso los peatones sobre sí mismos, también pueden ustedes ver que los ciclistas, también los conductores y los usuarios de patinetes también dicen que en un porcentaje muy elevado suelen saltarse los semáforos en rojo. Este patrón de resultados se repite casi en todos los territorios y en ciudades, a pesar de que haya una serie de excepciones. Luego también los conductores, en este caso, aquí sí que hay una percepción intragrupal más condescendiente, donde dicen en un 30% que se despistan con el móvil. Los otros colectivos aceptan en un porcentaje mucho mayor que tiene lugar ese despiste por medio de los móviles. Pero también los conductores admiten que dentro de la ciudad y entre pueblos también, que muchas veces superan los límites de velocidad. Y
Y si la velocidad es un problema para que tengan lugar accidentes, yo creo que tenemos que seguir incidiendo en eso, en la velocidad también, en la superación de velocidad. Bueno, los usuarios de patinaje eléctrico durante los últimos años se ha suscitado o están aumentando su tamaño o su número en las ciudades, y estamos viendo que los porcentajes también son muy similares en estas conductas inseguras, que por una parte se subraya que suelen circular en las aceras y que adelantan a los peatones a gran velocidad cuando no pueden hacerlo, y que también ellos opinan que cruzan el semáforo en rojo a menudo. En Vizcaya, el modelo de respuestas es bastante similar. Es cierto que hay una serie de diferencias. Por ejemplo, entre los ciclistas no tienen una opinión tan negativa sobre ellos mismos, aunque los peatones y los conductores tienen una opinión un poquito peor sobre los ciclistas. Y también, a pesar de que cambie un ítem o no, las tasas de respuesta están por encima del 65% en cuanto a las conductas inseguras, en algunos casos específicos, por ejemplo, en cuestiones que están relacionadas con la velocidad o con el despiste que puede provocar el uso del móvil, sobre todo los conductores. Y en Guipúzcoa sí hay que reconocer que aparece, y especialmente en Donostia, San Sebastián, aparece un problema más importante entre los ciclistas y los peatones. Hay un conflicto soterrado en torno a las respuestas. Los ciclistas manifiestan una opinión muy negativa en cuanto a los peatones, pero también sucede lo mismo al revés, si tenemos en cuenta las proporciones más elevadas que en otros territorios, sino el patrón de respuesta en los tres territorios es similar en cuanto a las conductas seguras. En cuanto a la Comunidad Autónoma Vasca, preguntamos a los participantes si, en su opinión, ¿cuáles son los colectivos que más influyen en la accidentalidad? Y tanto entre los conductores como entre los conductores de moto están en torno al 70%, donde parece ser que influyen en la accidentalidad si analizamos la opinión de la ciudadanía. Como pueden ver ustedes, el riesgo de los usuarios de los patinetes eléctricos no es tan evidente en este caso. También les preguntábamos su opinión respecto a los factores que más influyen en la accidentalidad en este estudio realizado en el año 2018. Y, como ven ustedes, sigue prevaleciendo dos elementos fundamentales, que son los despistes al móvil y no atender a la conducción, y también el consumo de alcohol o de otras sustancias o otras drogas. Finalmente, quisiera comentar, resumiendo, que en cuanto a la Comunidad Autónoma Vasca, las conclusiones principales pueden ser de cara a los peatones que usan el móvil mientras caminan y que cruzan la calzada mientras el semáforo está en rojo, en un porcentaje muy elevado. Se dice que hace tanto, lo dicen los peatones, como el resto de los colectivos sobre los peatones. En cuanto a los conductores, se saltan los límites de velocidad en un 80% y utilizan el móvil cuando conducen. Y en cuanto a los ciclistas, en Vizcaya y Guipúzcoa parece que reconocen cometer en mayor medida la conducta de circular tres en paralelo, más que en Álava. Parece que los resultados en Álava son más cívicos. Y en cuanto a Guipúzcoa, es evidente los resultados, es patente los resultados, donde los ciclistas dicen que, a pesar de que existan videogorris o carril bicis, circulan por la calzada y que también se saltan los semáforos en rojo, especialmente en Guipúzcoa. En cuanto a los usuarios de patinetes, en todas las capitales se les acusa de adelantar a peatones y ciclistas en la acera, y que esa conducta puede ser en muchas ocasiones peligrosa.
También a los participantes les preguntábamos, en su opinión, cómo se podría mejorar la convivencia vial. Y si ustedes lo miran un poco por encima, se pueden diferenciar dos tipos de respuesta. Por una parte, cuando la normativa está clara, en el caso de los conductores, en el caso de los ciclistas, porque llevamos muchísimos años trabajando en torno a este tema, cuando la normativa es clara, cuando se subraya la postura a favor de la imposición de sanciones. Pero de cara a los peatones y de cara a los usuarios de los patinetes eléctricos, lo que cabe subrayar es que debería elaborarse una normativa. Ya sabemos que en Bilbao acaba de hacerse uno, en San Sebastián también, actualizado también, pero habría que promulgar una normativa. En Álava nos dijeron que también iban a hacerlo en breve. Se están dando unos pasos importantes en ese sentido, pero habría que publicar una normativa y sensibilizar a la ciudadanía para que todos sepamos cómo debemos actuar dependiendo al uso que hagamos de nuestra movilidad. Y para finalizar, quisiera mencionar a modo de conclusiones las que aparecen aquí. Por una parte, parece ser que la convivencia vial entre colectivos es aún una asignatura pendiente. Parece que todavía tenemos que seguir trabajando porque no la hemos superado. En mi opinión, no se puede contemplar la realidad solamente desde un punto de vista. La realidad es poliédrica, tanto la organización vial que tenemos hoy día, tanto como el comportamiento del ser humano. Yo creo que la intervención debe ser diversa y, por otra parte, se ve que ni la percepción de uno mismo ni la de los demás resulta estar basada en conductas cívicas. Bueno, en general podemos mencionar esta idea. Y para mí lo que es una buena noticia es ver que en esta sociedad existe una conciencia de que hay algunas cosas que no hacemos bien y eso nos abre un poco, por lo menos, un ámbito dentro de la convivencia vial para la mejora. Y es cierto que, a pesar de que los patinetes eléctricos no aparecen como el problema más grave para la convivencia vial, es cierto que su proliferación hace necesaria la publicación y difusión de la normativa asociada a su uso. Habría que publicar esta normativa y compartirla, como digo. Y también, por otra parte, la población apuesta más por la sanción a conductores y ciclistas y por la educación a peatones y usuarios de patinetes eléctricos. Para finalizar, voy a finalizar como he iniciado mi intervención. Cuando hablamos de la convivencia vial, me parece indispensable algo que es fundamental, una emoción social muy importante, que es la empatía. Y también me parece que es importante tener una conciencia de la interdependencia, donde un ser humano tiene que tener en cuenta el lugar donde vive y que no es solamente lo tiene que contemplar desde un punto de vista individualista, no es un espacio propio de cada uno, sino que es un espacio que, para que se garantice tu seguridad, tienes que interdepender con los demás usuarios. Bueno, pues eso era todo lo que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su atención.